¿Qué pasa? Del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La Virgen del Carmen, le solicitamos siempre su amparo para que nos lleve al cielo. A la Virgen de los Desamparados, le ayudamos, le pedimos sobre todo que sepamos cuidar de los más desamparados, de los más pobres, porque ella siempre mira a los más necesitados. Siempre son complementarias. Las dos vírgenes, que ahora se ven cara a cara, nos invitan de manera especial a que llenemos nuestros corazones de inmensa alegría. Así como San Juan Bautista saltó de alegría en el vientre de Isabel, también nosotros saltemos de alegría al encontrarnos con nuestra Madre aquí, en esta ermita. Pero solamente nos tenemos que presentar con humildad delante de María, sino también nos hemos de presentar sabiendo que formamos parte de una gran familia, la familia de la cual ella es la madre y de la cual también todos nosotros somos hijos y hermanos los unos de los otros. Todos estos niños son a los que nos encomienda también a todos nosotros la Virgen, para que los atendamos, para que cuidemos de ellos. Almática va llevar, cual nace el día, ves campanes van bien, Ave María, alaba siva sempre el nombre, Santa María, solvenal y esplendoroso, cual es mis días, les campanes van bien, Ave María, alaba siga siempre el nombre, Santa María, Por la Iglesia Universal, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor.
por los pastores de la Iglesia, para que, formados en la escuela de María, Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores de su misericordia. Roguemos al Señor. Sean derribados los proyectos de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmados de bienes los pobres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por intercesión de Santa María, Virgen de los desamparados, que vive y reina por los siglos de los siglos. Anem a posar-li un escapulari a la Mare de Déu per unir la devoció de la Mare del Carmen a la Mare de Déu dels Desemparats, que serà a València en record de tot el nostre poble. ¿Qué crees que no cree? Despedim a la Mare de Déu dels Desemparats, cantant l'himne a la nostra Mare de Déu del Carmel. Corona gloriosa